cuando ustedes lo deseen. Bien, entonces, les decía, el tema 5 corresponde al sistema esquelético, ¿sí? Vamos a ver algunos huesos de no toda la parte del cuerpo, pero sí algunos importantes. Vamos a describir cómo se divide el sistema esquelético, que se divide en dos. Vamos a clasificar los huesos según su forma y su localización. Vamos a estar viendo por ahí los huesos de la cabeza, cuántos son, cómo se dividen y cómo se llaman. Para esto es importante mencionarles la importancia que tiene el que ustedes sepan la localización y el nombre de cada hueso. Sin los huesos, sabemos que no sería posible sobrevivir, porque bueno, los huesos, una de sus funciones, pues es de protección, ¿verdad? Uno no podría también además realizar movimientos, por ejemplo, como caminar, tomar algún objeto, o al más mínimo golpe en la cabeza o en el pecho, pues se lesionaría gravemente el cerebro o el corazón, el hígado, etcétera, ¿sí? Entonces, dado que este sistema esquelético constituye el sostén del organismo y la protección, es importante que ustedes conozcan sus nombres, sus formas de cada uno de estos huesos, ¿sí? Sus ubicaciones para localizar y clasificar eh, estos distintos lugares anatómicos. Un ejemplo, ¿sí? Sería, por ejemplo, la arteria radial, ¿sí? Que se llama arteria radial porque está sobre el hueso llamado radio, en donde podemos tocar el pulso. Este hueso pues se encuentra al lado lateral del antebrazo próximo a ella. En el caso, por ejemplo, el nervio cubital, se llama nervio cubital porque está próximo al cúbito y al hueso medial del antebrazo. Entonces, muchos nervios, músculos, arterias, venas reciben el nombre según la aproximación o sobre dónde se estén localizando según los huesos. Algunas generalidades de los huesos es que el sistema esquelético está formado por un total de 206 huesos distribuidos en dos partes funcionales. Cabe mencionar que esto es en adultos, chicos. Los 206 huesos son en adultos porque en lactantes y en niños puede haber más de 206 huesos, dado que todavía no se unen todos. En el caso, por ejemplo, de los de la cabeza, pues bueno, hay más huesos dentro de un lactante y dentro de un niño, porque los huesos se dividen en varias partes y conforme van creciendo se van formando para ser uno solo. Algunos de ellos, por ejemplo, es el sacro o el coxis de la columna vertebral, en donde están divididos pues en partes eh, más pequeñas y que finalmente cuando crecen pues estos se unen, ¿verdad? Para formar un solo hueso de este lado, un solo hueso de este lado, el coxis, etc. La importancia aquí también del sistema esquelético es que se divide en dos principales, el sistema esquelético, el sistema esquelético axial y el esqueleto apendicular. El axial, ¿sí? Podemos ver en esta imagen que está constituido por los huesos de la cabeza, que es el cráneo, el cuello, ¿sí? El tronco, ajá, y que en el tronco pues están las costillas, el esternón, las vértebras y el sacro.
Este esqueleto axial está formado por un total de 80 huesos distribuidos entre cabeza, columna y tórax, mientras que el esqueleto apendicular se conforma por 126 huesos restantes que comprenden, ¿sí?, la cintura torácica, los miembros superiores, miembros inferiores y los miembros de cintura escapular y pélvica. Ajá. Entonces, fácil, se divide el sistema esquelético en dos: esquelético axial, esqueleto apendicular. Recuerden cuáles son los del apendicular, cuáles son los del axial, ¿sí? Y vamos a ver el día de hoy algunos del esqueleto axial. Aquí les puse otra imagen en donde vienen distribuidos la cantidad de huesos. Y dirán, bueno, ¿por qué son 206 huesos? Bueno, aquí están los de la cabeza, los del cráneo y cara, ¿sí? Suman 22. El hueso hioides es un solo hueso, que es el que sostiene a la columna vertebral de la cabeza. Los huesecillos auditivos son 6, columna vertebral 26, ¿sí? Que después vamos a ver cómo se dividen la columna, perdón, las costillas, el tórax, el esternón, y bueno, en total suman 80 huesos del esqueleto axial, mientras del esqueleto apendicular son 126, ¿sí? Entre las extremidades inferiores, superiores, la cintura pélvica, ajá, que pues bueno, ahí está la cadera, pelvis y el coxis. En las cinturas escapulares, pues está lo que es clavícula y escápula, ¿sí? Tenemos dos. Y bueno, todos estos suman 126, a los 80 son 206, ¿ok? Bien, casi todos los huesos del organismo pueden clasificarse en 5 tipos principales. Tipos principales de hueso, repito, no es lo mismo que el esqueleto axial y apendicular que ya vimos, ¿sí? En general, todos los huesos se pueden dividir en 5 principales por su forma, chicos. Recuerden, esta es una clasificación por su forma. Y por su forma los podemos encontrar que hay largos, hay huesos cortos. En el caso, por ejemplo, de los huesos largos, tenemos al húmero o al fémur. Ajá. En caso de los huesos cortos, tenemos este hueso trapezoide de la muñeca, que es un hueso realmente muy corto. Tenemos huesos planos, en el caso del esternón. Tenemos huesos irregulares, que no son ni planos, ni largos, ni cortos, ¿sí? Que tienen una forma bastante irregular, ajá, abstráctica, ¿verdad? Y tenemos también los huesos sesamoideos, que estos son como si fuera una parte oblicua, ¿verdad? O como si fuera una jicarita, una cuñita. A eso se refiere con sesamoideos. Allá. Bien, entonces los huesos largos, aquí lo tenemos por separado. Estos huesos largos no son totalmente eh, pues como un cilindro, vaya, ¿no? Son ligeramente curvados y esto les confiere resistencia, ¿sí? El tamaño de los huesos largos es extremadamente variable. En algunos casos pueden medir más o en otras personas menos. Entre ellos figuran, por ejemplo, el fémur, que es el hueso del muslo, ajá, la tibia, el peroné, el húmero, el cúbito, radio y los falanges, que son los huesos de los dedos de las manos, ¿sí? Los huesos cortos, ya decíamos, suelen ser cúbicos, ajá, de manera de un cubito. Pueden ser igual largos, pero no tan largos, pero tienen esta característica de que son cúbicos y anchos y están formados por tejido óseo esponjoso. Recuerdan que en la anterior clase veíamos que, bueno, existe el hueso esponjoso y el hueso compacto. Bueno, pues estos cortos están formados por hueso esponjoso, excepto la superficie, ¿verdad? Donde presentan una capa muy delgada de tejido óseo compacto, pero todo lo demás es hueso esponjoso.
Ejemplos de huesos cortos son los huesos del carpo, o sea, los de la muñeca, ¿sí? Y los huesos del tarso, que son los del tobillo. Ujú. Por su parte, los huesos planos, estos son delgados, no son anchos, son delgados y están formados por dos capas casi paralelas a la capa intermedia del tejido óseo esponjoso. Es decir, tienen por encima y por su lado inferior. La función primordial de estos huesos planos es de protección y tienen una gran superficie de inserción muscular, es decir, están rodeados totalmente de músculo y estos ejercen una función de protección también. Entre ellos, por ejemplo, está el cráneo, que protege al cerebro, el esternón, que protege a toda la caja torácica, las costillas también protegen pues, de un golpe a los órganos que tenemos en esa parte, y pues protegen a los órganos en general del tórax y la escápula también es un hueso plano. Bien. Tenemos también los huesos regulares que muestran formas complejas, ¿sí? Que no tienen una forma en sí, ¿sí? Y que pueden agruparse no pueden agruparse, perdón, dentro de ninguna de las categorías mencionadas. No son ni largos, ni cortos, ni anchos, ni sesamoides, nada. Las proporciones del hueso esponjoso y del hueso compacto que presentan son variables, es decir, puede que tengan más hueso esponjoso, algunos de estos huesos irregulares, o más hueso compacto, o viceversa. Ejemplos de estos, sí, son las vértebras, que son irregulares porque no son huesos largos, son huesos que son totalmente irregulares, ¿verdad? No son cúbicos tampoco. Y los huesos también de la cadera son irregulares, no tienen una forma ni plana, ni cúbica, ni larga. Hay ciertos huesos de la cara que también son irregulares y el calcáneo. Los huesos sesamoideos tienen una forma pues muy sencilla, la forma de un sésamo, ¿verdad? Es decir, como de una jicarita, y se forman dentro de ciertos tendones en los que existen una considerable fricción y tensión mecánica. Este es el ejemplo, por ejemplo, de la rótula, como en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, por ejemplo, ¿sí? Su número de estos huesos pues, puede variar entre distintas personas, no siempre están totalmente osificados y en general su diámetro pues es de unos pocos milímetros, es decir, estos huesos sesamoideos pueden ser, o por lo regular, son muy pequeños. En el caso, la gran mayoría son milimétricos, o sea, son muy pequeños, excepto las rótulas, que son huesos sesamoideos y que son huesos pues realmente más grandes que los milimétricos y que están presentes en todas las personas normales. Desde el punto de vista funcional, estos huesos protegen a los tendones del desgaste excesivo y de los desgarres, ¿sí? Que muchas veces cambian la dirección de las fuerzas que traccionan del tendón. ¿Sí? Entonces, esto hace que tenga una ventaja mecánica, es decir, una ventaja al movimiento. Si nosotros, por ejemplo, queremos girar, ¿sí? Estando casi en cuclillas, ¿verdad? Y tratamos de girar hacia un lado con nuestras piernas, pues bueno, lo que hace la rótula es ejercer ese movimiento de tracción, ¿sí? Que hace que, bueno, esta rótula hace que podamos mover nuestra pierna o podamos movernos de un lado hacia otro. Entonces, tienen esta peculiaridad de que, bueno, al paso de los años, igual puede haber un desgaste excesivo, ¿sí? Y incluso, pues bueno, es donde más desgarres hay. Ahora, vamos a pasar primero a los huesos de la cabeza, chicos. Nos vamos a ir poco a poco para que puedan conocer todos los huesos que ya les mencioné, ¿sí? Tienen que conocer sus nombres y su localización. Por eso vamos a llegar hasta el día de hoy hasta los huesos de la cabeza. Les decía que los huesos de la cabeza están formados por 22 huesos, ¿sí? 8, y estos se dividen en dos.
8 son huesos craneanos, ¿sí? Craneanos, que forman la cavidad craneal que rodea y protege a nuestro cerebro. Importantísimos estos huesos. ¿Se imaginan? Si no tuviéramos cráneo, ay, sería un desastre total nuestro cerebro, ¿sí? Y moriríamos en instantes, incluso cuando si nos caemos de frente, ¿no? Y hay 14 huesos de la cara. Los de la cara, pues bueno, son los dos huesos nasales, los dos huesos maxilares, los cigomáticos, mandíbula, lacrimales, palatinos, cornetes, ¿sí? Y dentro de los 8 huesos craneanos están el hueso frontal, dos huesos parietales, dos huesos temporales, el hueso occipital, esfenoidal y el etmoides, que los vamos aquí a ver en una imagen para que los localicen y los tengan bien identificados. Aquí tenemos los huesos craneales, se los encerré en color, y tenemos entonces, vamos por partes, el hueso frontal, ¿sí? Si ustedes tocan su frente, aquí van a tener un hueso. Pareciera que el cráneo es un hueso entero, ¿sí? Que es un solo hueso, pero no, está dividido en partes. Entonces, la parte de la frente es el hueso frontal, váyanlo como relacionando, ¿verdad? El frente, hueso frontal, parietal, ¿sí? Es a nivel a los lados, perdón, ¿sí? A los lados, pero en la parte posterior a su frente, ¿sí? Esos, los dos huesos parietales, estos, ese color rosita, y bueno, tenemos uno de este lado y otro de aquel lado. Está el hueso temporal, que son dos también, vean, la flechita, donde está el color morado, ese es el hueso temporal, que está a nivel del oído. Ustedes se tocan parental, está aquí a nivel de su oído. El hueso occipital, que solo tenemos uno, que es la parte trasera y la parte más inferior de nuestra cabecita, donde termina de hacer el círculo, ¿sí? El hueso esfenoidal, que es este que está aquí, donde termina en la órbita de nuestro ojo, entre el temporal y la órbita de nuestro ojo. Ese es el esfenoides, perdón. Y el hueso etmoides. El hueso etmoides es este que está en color naranja, que está casi de la mitad de la órbita hasta donde termina, ¿verdad? Su pómulo. Ajá. Entonces, ese es el hueso etmoides. Entonces, fácil de recordar los huesos de la cabeza: frontal, parietal, temporal, occipital, se van en orden, se regresan esfenoides y etmoides. Fácil de localizarlos. Aquí les puse otra imagen para que los puedan ver de frente. Aquí tenemos el frontal, que aquí se ve ya todo el hueso, ¿sí? Tenemos el parietal, que es el de color rosa, que recuerden, si lo viéramos desde una vista hacia arriba, bueno, se vería como dividido a la mitad el que es rosa, porque recuerden que este es uno y este es otro. El esfenoides, ¿verdad? Aquí está en color verde, está terminando su órbita a la altura de su ceja, donde termina su ceja. El hueso etmoides, que está aquí, y el hueso temporal, que es de color morado, ¿sí? Aquí están los otros huesos, que son los huesos de la cara, que recuerdan cuántos eran, 14, ¿verdad? Y bueno, está entonces el hueso nasal, que es este que vemos en rosita, que es el que le llaman el tabique, es el hueso nasal. Tenemos dos maxilares, tenemos maxilar superior, maxilar inferior, que en conjunto hacen la mandíbula. Los huesos cigomáticos, que son estos que están acá, que ese sí es el pómulo, cigomático, ¿sí? Tenemos los dos huesos lacrimales,
Ujú. Los huesos lagrimales, que son estos que están aquí, que literal está donde está su lagrimal, ¿sí? Los dos huesos palatinos, ¿sí? Que son estos chiquititos que están en color azul, que apenas si se ven. Ajá. Palatino, ujú, que están un poquito abajo del lagrimal. Y tenemos dos cornetes, ujú, que el cornete es este que está aquí adentro, ujú, que es este orificio, ¿verdad? Donde están nuestras narices. Y el Bomer, que es este que está aquí en medio y que ese no lo podemos sentir porque, bueno, tenemos cartílago en nuestra nariz y que está dentro de. Ujú. Si ustedes tuvieran oportunidad de tener a lo mejor un esqueleto del hueso, ¿verdad? De la cabeza, pues bueno, podrían sentir este cornete, este Bomer también. Ujú, que literal se ven las calaveritas, ¿verdad? También. Esta es otra vista, es una vista lateral y que aquí también podemos ver al hueso parietal, al occipital, ¿verdad? Al hueso frontal, ajá, al maxilar inferior, maxilar superior. Ujú. Esa es de otra vista para que los puedan identificar. Y esta de aquí abajo, ¿sí? Es una vista también lateral de la cabeza, de los huesos de la cabeza, pero está desarticulada, es decir, está partida en cachitos para que ustedes puedan comprender por qué son dos de cada uno. Ajá. Sí, así se vería, si quitáramos el hueso frontal, bueno, se vería este así, el hueso parietal, ¿sí? El occipital, vean, es como una cuñita también. Temporal, ¿sí? Que es el de al lado. Ujú. El esfenoides es el que está aquí dentro de su sien, ¿sí? El hueso lacrimal, que está a la altura de su lagrimal, y el maxilar superior, maxilar inferior, el cigomático, que es el del pómulo. Ujú. Entonces relacionen sus pómulos, cigomático. Esfenoides, el que está aquí en mi sien. El lagrimal, el que está en mi lagrimal. Ujú. Y maxilares inferior y superior, la mandíbula, donde está la mandíbula, arriba, abajo, ¿sí? Es fácil de identificar los huesos de la cabeza. Miren, aquí tenemos una vista posterior inferior, donde, bueno, aquí se ve donde está marcado, por ejemplo, estos huesos parietales. Les decía que son dos y justamente si los separáramos se dividen en dos, uno para acá, otro para acá, ¿sí? Y el hueso occipital está atrás, les decía que es de la parte inferior de nuestro cráneo, ¿sí? El temporal, recuerden, son dos, uno, dos. El Bowman se puede ver también desde aquí, vean, en la nariz. El maxilar, pues también, ¿sí? ¿Sí? Y les puse distintas vistas para que lo puedan ver sin problema y lo puedan identificar sin problema. Hasta ahí vamos a llegar con los huesos del día de hoy. Y en la próxima clase vamos a ver la clasificación de los huesos de la columna vertebral, ujú, y que existen diferentes tipos de costillas, el esternón, y cómo está constituido en general el tronco del cuerpo, ¿sí? O el esqueleto, lo que resta de la parte del esqueleto axilar y el esqueleto apendicular. Para esto tienen una actividad, ¿sí? Van a elaborar un dibujo de los huesos de la cabeza que vimos el día de hoy, colocando los nombres de los huesos que conforman, ¿sí? Y en un segundo dibujo van a dibujar el esqueleto axial y el esqueleto apendicular, identificando de dos colores diferentes cuáles son los huesos que conforman el esqueleto axial y cuáles a los del esqueleto apendicular. Lo pueden hacer en su cuaderno, en hojas blancas, papel bond, cartulina, lo que ustedes gusten y manden, ¿sí? Siempre y cuando le pongan su nombre en la parte superior derecha, completo, fecha, firma, semestre. Ujú. Le toman foto, escaneo en formato PDF y JPG. Hasta aquí existe
¿Alguna duda, muchachos?